Y el Gobierno Nacional logró aplazar en el Senado la votación y el tratamiento de la reforma del impuesto a las ganancias. Mariana, Sí, aire ¿triunfo para... ahora del macrismo? Sí, es un triunfo, vivido como un triunfo como cuando se festeja un empate, ¿no? Estaba perdiendo por goleada el gobierno en esta discusión de la reforma en el impuesto a las ganancias, la rebaja que había tenido media sanción en la Cámara de Diputados, se debatía esta semana en el Senado y consiguió hace unas pequeñas horas, menos de unas horas, minutos nada más, este acuerdo con la oposición. ¿Quién le abrió ese canal de diálogo? Miguel Pichetto, el jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, junto con otros senadores del peronismo que han tenido una tendencia más dialoguista con la Casa Rosada. Pero esto tiene un plazo, vence mañana a las 11 de la mañana. Ahí el Gobierno Nacional tiene que estar convocando a una mesa de negociación. Invitados, gobernadores, legisladores y gremios. Bien. De ahí tiene que salir un proyecto de consenso, un nuevo proyecto que junte lo que fue el proyecto enviado por el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, pero que también contenga cosas del proyecto opositor. De las repercusiones ahora desde el momento en que se cayó porque no se consiguieron las 9 firmas en la comisión para que el proyecto de la oposición avanzara en el Senado. ¿Hay predisposición por parte de la oposición o al menos algún sector de la oposición para sentarse a esa mesa? Sí, hay predisposición porque fue de hecho la oposición en el Senado la que termina abriendo el camino. También hay que decirlo, presionado por los gobernadores. El bloque del Frente para la Victoria termina abriéndole este espacio para que el gobierno pueda, aunque sea, proponer algo distinto y tratar de salir de esta encerrona en la que entró con el proyecto de ganancias que le ganó la pulseada la oposición. Pero efectivamente surtió efecto las presiones del propio presidente, del gabinete, de todo el equipo económico hacia los gobernadores con esta idea de, bueno, de algún lado tenemos que sacar la plata y esa plata va a salir de las obras públicas para las provincias. Y por otro lado, esta predisposición sí desde la Casa Rosada a hacer algún tipo de cambios y desde el peronismo en el Senado a poder postergar este debate hasta la semana que viene. Los gobernadores hicieron los números, es decir, a ver, si aprobamos o impulsamos que se apruebe el proyecto de la oposición, ¿cuánto nos deja de entrar a la provincia por aprobar ese proyecto? Porque el Gobierno Nacional dijo, lo que necesito colocar acá, lo saco de acá. Y habló así de la obra pública. ¿Quieren esto? Solamente se puede sacar de paralizar prácticamente la obra pública en todo el país. Exactamente, esa es la herramienta de negociación que usó el gobierno, herramienta válida, lo usaba el gobierno anterior, lo usan todos los gobiernos a la hora de conseguir algún tipo de acuerdo político. Está en clara minoría, Mauricio Macri en el Congreso lo estuvo todo el año y debió negociar ley por ley, casi minuto a minuto, cada una de las normas que quería sancionar. Bueno, en el caso de ganancias, la última, lo mismo. A último momento, de todas maneras, con una media sanción ya aprobada, pero consiguiendo sí el aval. 16 gobernadores de los 24, contando la ciudad de Buenos Aires, se manifestaron en línea con la postura de la Casa Rosada, es decir, que el déficit que les iba a dejar esto, el costo fiscal que iba a tener, iba a ser mucho mayor que el beneficio para los trabajadores de la rebaja de ganancias. Y hoy también muchos gobernadores hicieron hincapié en el hecho de que todos esos impuestos que este proyecto de la oposición estaba allí aprobado por la Cámara de Diputados, no era tan taxativo y preciso de decir, con esta ley vamos a recaudar tanto. Después empezaron a afinar los números y resulta que ya hablamos de un presupuesto o de un déficit en vez de 80.000, que se iba a 130.000 millones de pesos. Exactamente. Reconocido hasta el propio Frente para la Victoria. Sí, ¿no? Son cuentas difíciles de hacer y donde apuntó, sí, con astucia, el gobierno y sobre todo funcionarios de la AFIP con información de técnicos. Era en el tema de las deducciones, que ahí se abría un campo para poder deducir cuestiones que es difícil para las empresas poder llevarlo adelante y difícil calcular ese costo, que de máxima podía ir arriba de 130.000 millones de pesos. Bien. A partir de mañana entonces intensas negociaciones. Intensas negociaciones, por ahora lo que se hizo fue cancelar la sesión que estaba prevista para mañana, lo que tenía que ver con la reforma de ganancias. Sí, se va a tratar la reforma a la ley de ART y a esperar hasta la semana que viene. Lo anunció este impas el senador Juan Manuel Abad Medina. Lo vemos.
el proyecto que venía de diputados iba a venir con consenso, como está viniendo emergencia social y que podríamos tratarlo sencillamente. Realmente no entiendo cómo el Ejecutivo ha manejado este tema. Un tema tan importante, reitero, requiere ser tratado con grandes consensos. Ustedes piden una mesa de diálogo, pero quedan 14 días. ¿Tendría que ser un diálogo muy breve o hay que pasarlo para el año que viene? No, la solución tiene que darse rápidamente, vuelvo a decirlo. En mi caso particular y en gran parte de mi bloque estoy convencido, si no se llega a ningún tipo de acuerdo, tenemos que cumplir el compromiso que tomamos hoy con las centrales sindicales, con los millones de argentinos que están preocupados por esta temática, y si no hay otro consenso vamos a tener que avanzar con la aprobación de la media sanción de diputados. Ahora, si este país tuviese una ley de coparticipación federal como mandó la Constitución del 94, no pasarían estas cosas, ¿no? No mandaría el Ejecutivo Nacional con la billetera, sea el presidente que sea, digo. Sería un avance poder sacar esa ley. Lamentablemente en la constituyente se puso que tiene que ser por unanimidad y obviamente es muy difícil lograrlo. Bueno, ustedes también presenciaron la pelea que yo di casi en solitario por el tema de los 10 puntos de coparticipación de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, que todo el mundo se hace el distraído y mira por otro lado cuando también es un dato real. En algún momento vamos a tener que pensar seriamente cómo rearmar una estructura impositiva federal de verdad a la Argentina y que tampoco perjudique a la provincia de Buenos Aires, que todo el mundo siempre, cuando habla de la provincia de Buenos Aires, cree que habla de la ciudad de Buenos Aires, pero no está hablando de la ciudad de Buenos Aires, está hablando de muchos millones de argentinos más. Medina, en lo fáctico, ¿cómo continúa esto? Porque ya hay cuarto intermedio, pero hay reunión de comisión todavía. Está abierta la discusión, al no haber acuerdo, la discusión sigue abierta y bueno, puede darse los consensos, los acuerdos necesarios para poder tratarlo. Esperemos que se llegue de la manera más rápida posible. Muchas gracias. Reuniones, la mesa está abierta. Hoy se sucedieron muchas reuniones de la mañana temprano, Mariana. No, hasta Frigerio lo bajaron del avión que se estaba yendo a China y dijeron, no, tenés que quedarte a resolver y a negociar aquí, ¿no? Sí, exactamente. Es el ministro del Interior, uno de los operadores políticos más importantes que tiene el presidente, y ahí estuvo hoy a la mañana en el despacho de Miguel Pichetto en el Senado. Hasta ahí llegaron también integrantes del equipo de Cambiemos en el Congreso, pero del otro lado, de diputados. Estuvieron Luciano Laspina, el presidente de la Comisión de Presupuesto. También estuvo Emilio Monzó, el presidente de la Cámara, otro de los armadores políticos del presidente, tratando de llegar a un acuerdo justamente con los senadores del Frente para la Victoria. Ahí es donde el peronismo le dice, bueno, estas son nuestras condiciones. Estamos dispuestos a postergar el debate una semana si el gobierno convoca a una mesa multisectorial, que es lo que tiene que responder mañana. Desde la Casa Rosada ya dicen, sí, efectivamente, vamos a convocar a todos. Recién lo escuchábamos a Abel Medina diciendo, bueno, pero ¿qué va a pasar? Porque este nuevo proyecto de consenso a partir de ahora, después se tiene que aprobar en el Senado e ir nuevamente a diputados para convertirse en ley, porque lo que ya está hecho en diputados ahora no va a servir, claro, ¿no? Si se hacen estos cambios, bueno, vuelta otra vez. El compromiso, dice el senador Abel Medina, es que este año se trate. Lo que quería el gobierno era postergarlo.